Hola Cristian, buenos días Hola Rodrigo. y a todas las personas que nos están viendo. Bienvenido al podcast A Tu Manera. La idea de este podcast es un poco desmenuzar tu mente y de personas que hacen las cosas de manera distinta. Hoy en día tengo el agrado de poder estar con Cristian de la Barra. Cristian de la Barra es un biólogo marino de la Universidad Católica del Norte. Ha trabajado como director regional del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura. Ha trabajado también en Pesca. Entiendo que es encargado de pesca artesanal de la Dirección Regional de Pesca de la Sexta Región. Project Manager de la Fundación de Rompientes. Ha sido una persona Ujú. que yo conocí en la playa, con una sonrisa, con ganas de compartir, súper sincero y transparente. La verdad que ves que veo a Cristian, recibo como buena onda. Nos hemos visto varias veces en la playa, en la arena, y hemos conversado sobre varios temas que vamos a tocar. Así que vamos a ir directo, Cristian, al meollo. Y te Gracias. tengo un par de preguntas, donde la primera es: ¿quién es Cristian de la Barra? Muy buena pregunta. Cristian de la Barra es un padre, esposo, es un apasionado del deporte, el surf y otros que he ido conociendo en el camino, muy relacionado con el mar, de santiaguino nacimiento, pero playero de corazón diría, porque en todos los lugares que he tratado de estar, por lo menos están muy relacionados con el mar. Y ahora muy relacionado con los temas de conservación en mi actual pega, la cual estoy muy agradecido y muy motivado, que es Project Manager de la Fundación Rompiente, específicamente encargado del proyecto de conservación Santuario Piedra del Viento Tropocalma. Eso más o menos es lo que quería definirme actualmente, Rodrigo. Perfecto. Oye, ¿por qué decidiste estudiar biología marina? Digamos que es una carrera conocida, pero tal vez no es el común. Mira, debe ser como súper sincero, la verdad que yo cuando conocí el surf, bueno, me voló un poco la cabeza, ¿no? Un poco bastante, entonces mi plan en mi cabeza era cómo podía yo estar siempre o cerca del mar y en base también a mis facilidades respecto a lo que vi en el colegio, que es lo que me gustaba. Siempre me iba muy bien en el tema ciencia, me gustaba la biología, me gustaba la química, entonces dije, aquí estoy, biología marina es, digamos, la puerta o mi puente para estar conectado siempre con el mar. Así que así fue. No fue que dije yo no me quiero dedicar a ser un científico, no, se fue buscando la manera de poder estar todo el día en el mar y la verdad que así fue. Perfecto. ¿Cómo fue tu inicio en el mar? ¿Cómo me puedes describir Sí. ese momento en que te voló la cabeza? Mira, yo creo que fue gracias a mi familia, principalmente a mi mamá, que ella tuvimos la suerte de que la familia tenía una casa en el Quisco, en la quinta región. Yo soy originario de Santiago, San Miguel, y, y el escape de toda la ciudad, la vorágine, el cemento, era este lugar, que era un lugar que siempre atesoro en mi recuerdo y que ahí fue mi conexión con el mar, es decir, estar muy cerca, ver todo lo que sucedía, la pesca artesanal, porque fui muy cercano también a la gente del mar siempre, fue mi conexión, así de ahí ya empezó mi curiosidad también de entenderlo más y de estar siempre cerca. Fue lo que, gracias a eso, a mi mamá principalmente, que siempre se preocupó de estar, que yo tuviera ese nexo de llevarme a la playa, al mar, sacarme un poco de Santiago, que nació se me voló la cabeza con el mar. Y de ahí a la tabla. Bueno, ahí fue que empecé habré tenido, no sé, pues, chico, 8 años, empecé, la primera vez me acuerdo haber visto a alguien surfeando, entonces ahí fue, wow, ¿qué onda esto? Bueno, como tú también sabes, Rodrigo, bueno, lo que es la cultura del surf es algo no muy viejo, es decir, tenemos otros países que tienen varias generaciones más que nosotros, pero yo creo haberme topado con los primeros surfistas, este Algarrobo principalmente, yo creo, después los fui conociendo y que los vi en el agua y eso para mí fue extraordinario.
ver eso de estar surcando olas, estar metido en el agua, esa conexión, el deporte, fue increíble. Ahí mi inicio ahí en el Quisco, en los bajos del Quisco, después me hice grandes amigos allá que todavía nos vemos, siempre nos hablamos, como Machita, no sé, Patiño, o varios que no puede que se me vaya el nombre. Siempre fue esa conexión con el mar y ahí obviamente la curiosidad de los procesos, de qué es lo que pasaba, cómo se sustenta, cómo se forman las olas, empezó ya a, a generar esta curiosidad y este nexo que nunca se quebró. Es decir, el día de hoy, que ya voy a cumplir pronto 51 años, siempre he estado muy cerca del mar. O sea, al final la biología marina como carrera vino en respuesta a estar junto al mar. Sí, así fue, Rodrigo. Fue como de qué forma lo hago para estar muy cerca del mar y ahí se dio. Bueno, yo estudié biología marina en la Católica del Norte, en Coquimbo, que fue circunstancial también porque la verdad que yo nunca fui el alumno destacado. La verdad que mi primera intención fue Valparaíso, cuando me acuerdo que postulé, y Valparaíso tenía el puntaje más alto y quedé primero en lista de espera, todavía me acuerdo, y gracias también a esa visión que tenía mi mamá, me dijo, oye, pero ándate a Coquimbo, serena, entretenido, y la verdad que fue muy bueno porque la Escuela de Ciencias del Mar de la Católica del Norte es muy potente, han salido grandes investigadores de ahí, tienen una infraestructura tremenda y aparte, bueno, me hice grandes amigos, se formó toda mi historia también ahí, que hasta el día de hoy todavía tengo grandes amigos y grandes científicos que han salido ahí, como Stefan, Matías, varios que son, digamos, líderes en ciencias del mar en el mundo, y que tengo el placer o el honor de todavía ser amigos de ellos personales. Entonces, la verdad que para mí fue, y aparte que la pesquería, la acuacultura también muy desarrollada también allá y todo lo que es el desarrollo de los cultivos de ostiones fue muy rico y todas mis relaciones también en el norte, que al final también es muy interesante. Bueno, tienes parques nacionales, ahí empezó sin querer mis relaciones también con lo que es la conservación, con choros también, con la gente allá, con amigos que investigan y que, bueno, uno iba a apoyarlos, a ayudarlos y sin querer también uno empieza hacer esas redes que son tan importantes y que creo que es una de las cosas más importantes, creo, para mi gusto. Por eso dicen que les he dicho que es mejor tener amigos que plata. Pero es muy cierto en cierta medida la importancia que tienen las redes respecto a todo lo que uno hace y después cómo eso repercute. Y también creo que yo, que mi grande, digamos, fortalezas que tengo es justamente eso, es decir, mi facilidad de poder relacionarme, de poder generar redes, quizá acercarme a todo ámbito, sin diferencias sociales y poder generar, digamos, conversaciones, lazos que te permiten ir avanzando e ir implementando proyectos, como lo que estamos haciendo actualmente en Topocaldo. Perfecto. Es verdad lo que acabas de decir de que el mar no discrimina ni por raza, ni por edad, ni por nivel de lucas, ni por nada. Al final uno en la playa conoce todo tipo de personas que Sí, compartimos lo mismo, que al final es ir a la sí. playa, ¿no? ¿Cierto? Oye, cuéntame cómo llegaste a Fundación Rompiente y qué es lo que hace Fundación Rompiente hoy en día. Ya, voy a partir cómo llegué un poco. Bueno, yo anteriormente, antes de trabajar con la fundación, me desempeñaba como director regional de Cernapesca en Arica, un curso que me gané por alta dirección pública el año 2018. Ahí empecé, bueno, como cualquier cargo de alta dirección, tienen periodos, digamos, establecidos. Por un tema personal y familiar también tomé la decisión ya y traté de hacerlo así, de cambiar digamos, donde estaba trabajando y las posibilidades de volver a mi origen, porque yo en este caso vivía anteriormente en Pichilemu, donde actualmente resido, donde trabajaba también en el Servicio Nacional de Pesca, en la Dirección Regional de O'Higgins. No se dieron las cosas para que yo volviera a donde había salido, pero y tomamos la decisión familiar conjunta con mi señora también
de salir definitivamente del servicio. Y en la búsqueda se abrió esta oportunidad. Justamente la fundación estaba buscando un jefe de proyecto para el santuario. Y bueno, el directorio me eligió a mí en el cargo y ahí empecé a trabajar. Y la fundación es una fundación que buscaba, que tenía mucho sentido conmigo. Y la verdad que yo al principio, como todo trabajo, toma un tiempo un poquito encajar, generar las confianzas, empezar a desarrollar a tu real potencial y principalmente hacerle sentido a lo que estás haciendo. Y la verdad que al principio, claro, tenía todo eso. Era una fundación que se dedicaba a buscar una forma de poder proteger rompientes. Y ahí habían dos caminos, un camino que era a través del marco normativo, que era lo que se logró también hace poquito, que uno de los grandes hitos también de la fundación, estar detrás de primero haber logrado sacar adelante la ley de rompientes, que podríamos seguir conversando esto un poquito más en detalle, pero cómo, digamos, la otra forma era a través de áreas protegidas y las áreas protegidas, el santuario. Y fue digamos, un match muy importante para mí y que, créeme, Rodrigo, que al principio me costó un poco enganchar. Es decir, a mí la fundación, al principio no me sentía tan claro con mi propósito mío de cómo podía aportar y en estos años y principalmente el último con la gente. Fíjate que fue algo muy mágico también, le encontré el sentido completo. Yo soy igual bastante, digamos, no sé si exotérico, pero muy pasan las cosas. Yo creo que las cosas pasan por algo. Y al final la gente me hizo entender de igual era realmente mi rol allá. Y es como un rol, digamos, muy de proteger, de conexión. Y creo que estoy conectado muy potentemente con el lugar. Me costó, pero créeme que ahora lo tengo muy claro. Tengo un propósito muy fuerte de poder seguir empujando y entonces eso me hace el día a día empujar a este proyecto que creo que es un proyecto demasiado hermoso, no es fácil, pero estamos yo creo que en muy buen camino. Perfecto. Cuando me dices que ¿te costó a ti como persona Sí, o costó como en la persona. organización? Yo creo que la organización está siempre clara respecto, disculpa, mira, la organización siempre yo creo que tenía claro el propósito, porque en cierta medida lo destacable y que lo destaco mucho, hay una planificación estratégica detrás, es decir, cómo se debe armar, digamos, una organización, eso está, pero era yo, cómo me conectaba con eso, estaba clara la estructura, pero yo no me sentía pleno todavía de un tema personal propio, del clic, el sentido de perfecto. Está mi, digamos, mi legado en ciertamente qué es lo que hago, porque yo le encuentro mucho, y me pasaba en servicio público también, de encontrarle el sentido a las cosas, cuál era mi legado, qué es lo que estaba haciendo yo, para que después, cuando uno pasa, decir, ay, mi hijo y quienes después queden acá, digan, oye, esto es lo que hizo esta persona. Es decir, yo creo que es un poco lo que nos tiene que mover como personas, como humanos. Es decir, oye, yo hago esto para que después, obviamente, haya, haya una vuelta de mano, digamos, respecto a lo que tú estás haciendo y eso sea un legado palpable. Yo creo que eso me da mucho sentido el poder levantarme día a día y decir, oye, estoy trabajando para este objetivo y el objetivo principalmente es poder que dejar un espacio que es súper, en palabras simples, que mis hijos puedan disfrutar lo que yo disfruté en ese lugar, ¿sabes? Y no solamente mis hijos, sino las próximas generaciones. Y ahí es algo muy potente porque el ejemplo más claro es lo que tenemos ahora al lado Puertecillo. Yo creo que tú también, Rodrigo, conociste Puertecillo como lo conocí yo, que era un lugar prístino, sin, digamos, intervención y que obviamente pasó lo que pasó y que actualmente queremos que el lugar que ahora disfrutamos no pase lo mismo. Y si llega a pasar algún tipo de desarrollo, se acorde con lo que es la identidad o lo que es el lugar. Entonces, porque quiero que se entienda muy bien que no es que, digamos, nuestra fundación y yo principalmente no queramos el desarrollo del lugar, todo lo contrario, queremos que se desarrolle, pero que se desarrolle bien, que no se pierdan los atributos, que no se pierdan las oportunidades que tenemos en este caso, en este lugar. Entonces, es eso, es decir, esa conexión en buscar justamente esa lógica.
Hablaste del legado, que yo creo que es muy importante, ¿cierto? Sí, ¿de dónde nace esta vocación, estas ganas de dejar legado? ¿Lo viste en alguien, de tu propia cosecha? ¿Viene de la familia? ¿De dónde nace esas ganas? Wow, buena pregunta. Yo creo que uno lo va adquiriendo en el camino. Y uno en la vida empieza a ver situaciones, empieza a ver, conocer personas. El servicio público también me ayudó mucho en eso. No entiende, ¿eh? A mí creo que una de las cosas más fuertes que me tocó fue haber estado detrás o liderando una organización, un servicio público en la dirección regional en un momento tan crisis como fue la pandemia. Entonces, y hay un concepto que a mí me hizo muy, como el bien público y obviamente el valor público se llama. Es decir, darle sentido en ese sentido que cuando tú haces cosas, sobre todo desde el lado público, uno tiene que estar presente, que tiene que tener un valor y un valor para los demás, para la gente. Varios maestros míos en ese sentido me dejaron ese legado y claramente que empezáis a cambiar el chip respecto a lo que estás haciendo. La preocupación, digamos, un poquito afuera, fractalmente hablando, de las consecuencias de tus acciones. Y que de repente tus fuerzas, tu energía de lo que estás haciendo tiene que tener, digamos, un valor que los demás puedan, digamos, verse proyectados. No, no sé si también y muchas veces no lo ves, pero sí tú dejas o tienes tu acción para poder, digamos, que esto lidere o traccione la forma que tú estás haciendo las cosas. No solamente desde el ámbito que te toca a ti, desde tu trabajo, sino en general total. Como tú, bajo un cambio de actitud o solamente tratando de ayudar y aportar, puede hacer mucho, tanto como decir una ayuda de poder a una persona decirle cómo tiene que llegar a algo o cómo lo tiene que hacer. No solamente yo, para mí fue súper fuerte, justamente la pandemia, porque yo tuvimos que ayudar a ir en aporte a áreas que no eran las de nosotros. Nosotros éramos Servicio Nacional de Pesca, nos dedicábamos a la parte pesquera. O sí estuvimos apoyando y ayudando a la gente en su diario, de decir, oye, dando cajas de alimentación, ayudando a transportar gente, estar presente, digamos, en todo lo que significaba poder sacar adelante un país que estaba bajo una emergencia sanitaria. Eso fue para mí demasiado importante y eso va ligado también con los 15 años que estuve en el servicio, el valor público, ¿no? Como una acción. ¿Qué se siente o cómo es la parte personal de trabajar en un lugar, en un trabajo público y también en una fundación? Que al final hay pros y hay contras de trabajar en una fundación y de trabajar en un lugar Sí, público, ¿cierto? Hay dudas de parte de las personas, cuál es el rol que trabaja una fundación. Hay apoyos, pero también hay juicios, ¿cierto? Tiene como sí, las dos caras de la moneda. sí, ¿Cómo de es la moneda. esa interna y cómo es ese día a día de la fundación? Bueno, digamos, lo principal es no, y va asociado a la claridad que tú tenías respecto al propósito, ¿ah? Tú cuando tenés claridad respecto a eso, te dan las cosas más fáciles. Y cuando te encuentras con situaciones difíciles, am, te da fuerza para seguir adelante. Es difícil. Yo creo que una de las cosas más complejas son digamos, las relaciones humanas. Es cómo poder tú transmitir el mensaje y que ese mensaje sea bien entendido. Y ahí está, digamos, el desafío. ¿Cómo lograr que ese mensaje baje o sea permeable a todo, sea entendible para todos y logre el objetivo o, digamos, el propósito final que en este caso uno tiene como organización? Y ya creo que eso es más complejo. Y ahí va mucho en que la forma que tú podáis transmitir eso. Y ahí creo que es súper difícil porque uno puede cometer errores como está transmitiendo el mensaje y eso muchas veces es muy difícil revertirlo. Entonces, lo importante es poder lograr también generar alianzas, gente que se vaya sumando al proyecto y que vaya un poco ese mensaje que quizás es tan difícil para ti transmitirlo, transmitirlo también
a sus redes. Entonces se va generando una sinergia importante social para poder avanzar y permear en esto. Yo creo que ah, hay mínimos comunes, que es un poco un concepto que es bastante, digamos, en la política nombrado, pero es que es muy cierto, es decir, las personas tenemos diferencias, pero sí queremos lo mismo. Yo creo que eso no hay mucho que discutir. Y ahí es donde uno encuentra también el combustible para seguir adelante. Yo cuando converso, hay gente que, como tú dices, Rodrigo, no todos estamos de acuerdo. Entiendo y creo que al final es básicamente permear, poder equilibrar o poder transmitir que en distintas formas que queremos lo mismo. Porque están los intereses particulares y los intereses comunes que nosotros tenemos, y ahí obviamente todos, incluyendo nosotros como organización, tenemos que ceder. Y ahí obviamente llegar a acuerdos. Y eso lo creo que es lo más complejo en este minuto. Perfecto. Está buenísimo. Oye, te voy a llevar para otro lado. Estuvo buena esta parte. Dale. Te voy a llevar al lado, sí, te voy a llevar al lado de por qué cuidar las rompientes y el borde del país. Tenemos un país de 5.000 kilómetros de costa, que es Sí, muy inusual, ¿cierto? ¿Por qué sí. cuidar las rompientes en un país como este es importante? Porque, mira, primera, yo creo que hay que empezar a mirar a la rompiente como un servicio ecosistémico que te entrega varias cosas, no solamente para la práctica deportiva, sino que también para otras variables, te entrega servicios. Servicio tan importante como lo que sentimos nosotros, Rodrigo, de ir a la playa y, digamos, sacarte de la vorágine del día a día y entregarte tranquilidad. Uno cuando sale del agua, uno entra de repente en un estado y sale en otro, es decir, en un estado, digamos, meditativo, quizás para otras personas, para mí es como casi meditar el tema, pero también otros tipos, digamos, de usos, como el pesquero artesanal. Hay una correlación positiva entre lugares donde hay rompientes y mayores niveles de riqueza o de diversidad de organismos, pero también en el sentido de la cultura. Uno ve países como nuestros vecinos peruanos, donde hay una cultura mucho más antigua relacionada con el surf, donde el valor respecto a la rompiente está mucho más desarrollado. Sí, entonces ellos tienen un entendimiento un poquito más elevado que nosotros, pero vamos para ese mismo camino, es decir, principalmente eso y también como un ecosistema, tal concepto el ecosistema del ser, donde también obviamente esto sirve desde un punto de vista educacional, de conservación, pero también respecto a la entrega, digamos, de beneficios que te significa una rompiente. Entonces, esa es la gran importancia. Creo que lo me quedaría en eso, en el concepto de que las rompientes propiamente tal son servicios ecosistémicos que nos llegan a nosotros y desde varios ámbitos. También hay una correlación muy positiva y hay documentos o papers relacionados a eso. También, como te dije anteriormente, en lugares con mayores niveles de biodiversidad y riqueza con la rompiente. Hay mucha relación entre áreas de manejo, por ejemplo, y rompientes. Muchas áreas de manejo están sobre lugares donde hay rompientes. Y eso es un motivo todavía de investigación y poder, digamos, explicar científicamente hablando por qué está esto, pero sí efectivamente está esta correlación positiva. Entonces eso es muy interesante y tenemos la responsabilidad de poder analizarlo, estudiarlo, documentarlo y cuidarlo. Chile es un país único, con demasiada riqueza respecto a eso. El nivel de olas que tenemos es espectacular. Tenemos olas a nivel mundial, de todos distintos tamaños, y realmente tenemos digamos, un bien plausible que necesitamos entenderlo de manera eficiente y poder cuidarlo. Eso principalmente. Dentro de todos los lugares que Chile tiene, que ya vamos a hablar de eso, ¿por qué Topocalma, bueno, la zona, vamos a decir, entre Santo Domingo y Pichilemu, y esos dos lugares, ¿cierto? Está Punta Toro,
Roca Cuadrada, Matanzas, Topocalma, Puertecillo, puedo continuar, Pichilemu, que es increíble. ¿Por qué toda esa zona es tan importante y por qué se eligió, entre comillas, partir o desarrollar el proyecto de la fundación en ese lugar? Mira, yo creo que primero que nada estamos enfrente a una ecorregión muy importante que está subrepresentada respecto a lo que es conservación hablando. Uno tiene que llegar a más o menos Punta Choro para ver una área marina protegida eh, importante en la parte norte, y por la parte sur estamos hablando de Isla Mocha. Y aparte, este espacio que está todavía en análisis y en estudio, tiene muchas preguntas que resolver y eso da una importancia desde el punto de vista biológico y de conservación muy importante. Acá habían varios elementos que te decían que esta era una zona importante y estaban, digamos, levantados en varios documentos e instrumentos de ordenamiento territorial, donde decía: "Oye, esto es un lugar que hay que tener ojo, que es importante y que tenemos que, digamos, de alguna forma conservar". Y ahí un poco nació eso y a eso hay que sumarle una amenaza, digamos, constante de un desarrollo inmobiliario, digamos, no regulado o no, digamos, al estatus o al nivel que debería tener esta área y con todos los usos que existen a nivel de costa. Entonces, tú tenés que sumar esta ecorregión, esta importancia, el nivel de, digamos, de desarrollo desde el punto de vista surf y también el desarrollo el punto de vista inmobiliario, que había que hacer algo. Y se tomó la decisión de Topocalma porque realmente también ahí había amenazas, había, digamos, ciertas, digamos, desarrollos que podían poner en riesgo lo que actualmente tenemos. Se tomó la decisión a través de un trabajo social con otras organizaciones de ir en búsqueda de la protección de este espacio. Y ahí se empezó a trabajar en un expediente y este expediente terminó en el resultado de un decreto supremo, el cual el año 2021, marzo, fue firmado por ese entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, el que decretó esta área como un santuario. Y ahí nosotros venimos también empujando y como organización teníamos la responsabilidad de que esto no quedara solamente en un decreto, sino como nosotros estábamos detrás y somos administradores conjuntamente con las otras organizaciones, de poder buscar la implementación. Y ahí estamos actualmente en ese trabajo. Hay muchos instrumentos y cosas que uno puede hacer para proteger un lugar como ese y otros lugares. Y dentro de esos instrumentos está la ley de rompientes, que entiendo que creo que está en trámite o está terminando su trámite. No, sí, firma casi. Perfecto. Entonces, son dos preguntas. La primera es si nos puede explicar un poco en la ley y su objetivo. Y lo segundo, ¿cómo es trabajar con leyes, congresos, abogados, diputados, senadores y todo ese aparato tan importante el día de hoy? Sí, mira, en este minuto nosotros estamos esperando la firma. Ya, creo que lo más rescatable, lo principal es haber logrado de que Chile como Estado reconozca la importancia de la rompiente y se genere un marco normativo. Ahora, nosotros pensamos actualmente que ese marco normativo es perfectible, porque en lo que se va a firmar, claramente hay muchas preguntas de cómo se debería implementar y eso creo que todavía hay un largo camino para poder resolverlo. Y ahí nosotros no es que esto sea, digamos, firmado y que perfecto, hasta acá no. Vamos a tener que seguir empujando este carro y justamente un poco tratando de responder lo segundo. Es un trabajo, digamos, muy de la mano con temas, leyes, abogados y poder lograr, digamos, sinergia con tomas de decisión, el Congreso, principalmente diputados, senadores, y poder también no solamente con la parte parlamentaria, sino que también con la parte ejecutiva. Estamos hablando de, digamos, Estado, gobierno, el Ejecutivo, como también empuja y lo coloca como parte de sus prioridades. Entonces,
el trabajo es muy relacionado con lo que en un momento hablamos respecto a las redes, respecto al trabajo de las comunidades, de la conexión con los distintos tomadores de decisiones que existen tanto en la región como, digamos, a nivel nacional. ¿Cómo podéis llegar con el mensaje y permear y que obviamente convencer la importancia respecto a lo que se está haciendo? Entonces, y que ese mensaje claramente no sea mal interpretado, porque muchas veces se toma como que en la discusión, cuando tú ves que esto es todo público, las discusiones que se dieron en el Parlamento, se hablaba mucho del problema de los permisos, que esto iba a ser un escollo más. Y en cierta medida, quizás al no lograr transmitir específicamente lo que se quería, se puede, digamos, la discusión desviar en algo que pueda, digamos, generar un problema para el logro del objetivo final, que en este caso tener un marco normativo que pueda regular. Es decir, lo que estamos buscando acá es que la rompiente propiamente tal sea un instrumento que proteja este bien ecosistémico que muchas veces no están bien entendido y bien comprendido, y está muy relacionado también con la parte educativa que tenemos que realizar. También como fundación ahí nosotros tenemos mucho que hacer, poder lograr permear con el mensaje el entendimiento de qué es lo que se quiere lograr con el objetivo de este marco normativo. Pero claro, es un trabajo de mucho relacionamiento comunicacional y humano con los... Comunicacionalmente habría que dominar el espacio porque si no Mm, llegan los mitos, ¿cierto? sí, Y al final el control comunicacional es muy importante. totalmente. ¿Cuál, cuál crees que es el futuro de Tupucalma y de las playas, entre comillas, vírgenes? No es una playa 100% virgen, pero sí da esa impresión cuando uno está ahí. Sí. ¿Cuál es el futuro de Topocalma y de las otras playas como Topocalma que existen? Al futuro de Topocalma es poder primero lograr la implementación efectiva, y esa implementación efectiva va a depender mucho de cómo se vaya avanzando en lo que es la homologación. Y voy a explicar un poquito qué se refiere con la homologación. Chile en este minuto cambió la forma o digamos cómo se entendía las áreas protegidas a través de un nuevo marco normativo que es la ley de la naturaleza, ley 21.600 que crea el servicio de biodiversidad áreas protegidas. Antiguamente tú tenías lo que se llama el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que tenía el problema de que recaían varias instituciones diferentes, entonces esto buscaba generar una nueva, digamos, una nueva organización que englobara o llevara todo lo que es área protegida a una sola, digamos, tomador de decisión, en este caso, que era el servicio. Y eso implicó cambios en las figuras de protección. Actualmente, esta nueva ley lo que hace es que dejan de existir, por ejemplo, lo que son santuarios, lo que actualmente, en este caso, es Topocalma. Eso no quiere decir que vaya a dejar su estatus de área protegida. Chile tiene como acuerdo, firmó lo que es el acuerdo de Escazú, que básicamente dice que si tú protegiste algo, no puede, digamos, esto disminuir en su protección, sino que la tiene que igualar o aumentar. Y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en este proceso de homologación. Y estamos esperando que se promulgue lo que es el reglamento de la ley, ¿ya? Como el reglamento lo que hace, operativiza lo que es el marco legal y lo lleva, digamos, a empezar a funcionar. Entonces estamos esperando que esto suceda ya para poder, digamos, tratar de llevar adelante este proceso para determinar cuál va a ser el estatus de protección o la figura propiamente tal. Entonces, no es que se vaya a dejar de proteger, sino que vamos a ver cuál es la nueva figura. Y en ese ámbito, entendiendo digamos, las características que tiene nuestro territorio, principalmente nuestra región, es poder ampliar estas, digamos, propuestas de protección o, digamos, estas áreas protegidas relacionadas con rompientes. Ojalá también lo que quiere llevar adelante nuestra fundación es generar después una red de áreas protegidas que vayan comunicándose y que vayan formando distintas capas de protección a lo que ya existe. Con ello, no es que, y ahí se entienda muy bien, no es que queramos, digamos, que se impida un desarrollo de otras actividades, sino que ordenarla
y que esos usos sean, digamos, sinérgicos y que puedan conversar y que las otras actividades que tan importantes como la pesca artesanal, como el turismo, conversen y se desarrollen sin, digamos, generar, digamos, externalidades negativas unos con el otro, sino que vayan ordenados y que vayan desarrollándose y puedan comunicarse y podamos, en este caso, las rompientes y los distintos objetos de conservación que tengamos en las distintas áreas, poder mantenerlos y poder mejorarlos en el tiempo. Existe, con lo que tú dices, existe como un pseudo dilema, que yo Sí. creo que no existe, pero el dilema que uno escucha es que está la conservación con el progreso, ¿cierto? Como que no Ujú. podríamos hacer ambas, ese es como Sí. un dilema. Voy a dar un pequeño ejemplo, que la playa de Tupocalma corresponde a la comuna de Litueche, y está el pueblo, está la comuna de Litueche y el pueblo de Ujú. Litueche. Yo por Sí. lo general voy al pueblo de Litueche a abastecerme. Y en el pueblo de Litueche he conversado con niños que son de Litueche, que tienen 12 años, lo que sea, y que no conocen la playa de Topocalma, lo cual es extraño, ¿cierto? Que alguien que vive en la comuna no conozca una de las mejores playas de su lugar. Entonces, Ujú. y obviamente no lo conocen por el acceso es complicado, necesitáis un auto, etcétera, etcétera. Entonces, está este dilema de la conservación con el progreso. El acceso sería progreso y la conservación significaría que cuide para las siguientes generaciones. Que tal vez no es un dilema, el dilema tal vez no es solucionable en 5 minutos, pero ¿qué opinas tú del dilema y qué se le podría decir a alguien que cree que se contraponen cuando en verdad tal vez no se contraponen? Yo creo que va asociado a acciones que vayan, digamos, en la misma línea. Yo creo que uno lo podemos ver. Es decir, tú bien tocaste el tema respecto a un poco la desconexión que existe con mucha gente o miembros de la comunidad de Lituecha respecto al lugar y que estamos relacionados con la historia. Uno tiene que ver mucho la historia, cómo se han dado en Topocalma. Estamos hablando de un acceso que estaba cerrado, que bueno, la fundación estuvo muy detrás también de la apertura de eso, pero eso conlleva también, digamos, amenazas y como todos sabemos, el humano al final genera, digamos, externalidades respecto a los usos de espacio. Y ahí está mucho el concepto de no deje huella y esta metodología que es muy importante y que claramente nosotros queremos llevar adelante y aplicar. Es decir, nosotros generamos impacto y esos impactos lamentablemente es imposible. Tendríamos que sacarnos de la ecuación para que no hubiera impacto. Van a haber impacto, pero ¿cómo nosotros somos capaces de gestionarlo y tratar de minimizarlo? Y ahí está el tema. Cuando yo hago una apertura a un camino y que sabe que va a haber más, digamos, visitantes, ¿cuáles son las acciones, cuáles son, digamos, las medidas que yo tengo que tomar para minimizar estos impactos? Y yo creo que ahí es lo que tenemos que tomar de manera conjunta con todos los tomadores de decisión, cuáles son las mejores, digamos, acciones o decisiones para poder esto realizarlo. Yo creo que, como tú dices, esa dualidad es totalmente perfectible. Puede haber progreso con conservación. Es decir, y ahí la otra vez me acuerdo de una charla muy interesante que fue en la era sur, que nos tocó ir, y la frase de la charla era: la conservación no existe, porque no hay solamente una forma de realizar conservación, sino que hay muchas formas, es decir, no hay una sola manera, es decir, la conservación se puede realizar de distintas maneras, hay distintas vías, y la conservación está muy relacionada también con el progreso. ¿Por qué? Porque son, digamos, eh, son hitos, o podríamos decir, son lugares donde la historia te lleva también a entender y no cometer quizás errores, o poder sacar información para poder seguir desarrollando de manera, digamos, de manera armónica con, digamos, el progreso. Creo que eso es sumamente posible, es decir, progreso con conservación se puede, y de hecho están ejemplos como en muchos lugares. Exacto. ¿Cuál sería la siguiente zona que Chile debería pensar en un proyecto como el de Topocalma? Porque Topocalma, para las personas que no han ido, yo creo que sí hay un avance en el sentido de que está mucho más limpio de lo que estuvo antes, está más ordenado. Obviamente hay riesgos, pero también hay más conciencia del lugar. Las personas comentan lo lindo que es el lugar y el cuidado. Antes yo creo que no existía tanto eso. ¿Qué otra zona
de Chile necesitan de esta nueva forma de ver el lugar? Yo creo que, mira, por lo menos me quiero centrar en nuestra región. Yo creo que, y es un poco lo que Ujú. estamos empujando nosotros, lograr un proyecto de expansión. Creo que es muy importante mirar tanto a Pichilemu como a Matanza como áreas, digamos, de poder replicar este, esta modelo. Y principalmente entendiendo porque todavía no tenemos la comprensión completa respecto a esta biozona, todos los cambios que existen muy importantes. Uno tiene que mirar, por ejemplo, cruza uno el río Maipo y cómo es tan diferente la zona de la quinta región con el cambio que existe en la sexta y que empieza, digamos, ese modelo un poco a desarrollarse o este cambio a poder, digamos, verlo. Es decir, hay cambios de distribución de especies, cómo se comporta, digamos, la geografía y que poder entenderlo y comprenderlo. Entonces, principalmente creo que la importancia es poder entender estos cambios y poder, digamos, llevarlo a investigación. Nosotros, y un concepto muy lindo que hemos logrado empezar a trabajar es como es un aula natural, es decir, nosotros tendemos a Topogalma como un lugar donde se tiene que empujar mucha investigación, un aula abierta para la educación ambiental. Y fíjate que hay muchas razones, yo creo, Rodrigo, tú lo has visto, digamos, mosaico de distintos ambientes que se están y que se expresan en ese lugar y los cambios también, cambios que son muy rápidos. Es decir, tú pudiste ver ahora, no sé si hay bajado estos días, yo creo que sí, como teníamos un espejo de agua totalmente antes de Año Nuevo, mucho más amplio y ahora se abrió nuevamente la boca y esto es un cambio. Entender por qué pasan estas situaciones. Cambio a una escala geológica, es decir, fíjate que a mí me sorprendió mucho, y esto fue gracias, y le agradezco mucho al doctor Felipe Arón, me confundo porque Alejandro me hizo clase a mí, fue increíble eso, bueno, imagínate, un investigador que toma contacto con nosotros nos dice, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un parte del, digamos, del terreno del ramo de geología descriptiva de las Chile. Y yo le digo, oye, perfecto, y Felipe Arón se llama el doctor. ¿Y por qué? Porque hay particularidades geológicas que tenemos en este lugar y que son únicas. Y fíjate, es decir, que se tome la decisión de un ramo tan importante como geología de la Universidad de Chile hacer su, digamos, ramo ahí, puta, es totalmente importante. Y lo más increíble es que tú, dentro del lugar del secreto, si tú te paras en el, digamos, el mirador que siempre uno va y mira las olas, antiguamente cuando pasaba por ese sendero, uno puede ver a ojo desnudo una falla geológica, que es una situación muy particular. Y generalmente las fallas geológicas están bajo la tierra, que no se ven. Uno las entiende, las puede documentar. Esto lo estáis viendo a ojo desnudo. Entonces, todas esas particularidades hace que esto tome fuerza como un gran laboratorio al aire libre, no solamente desde el punto de vista astrológico, biológico también. Poder tener registros de cetáceos mayores, algunas, digamos, mutualismo y simbiosis tan importantes como por ejemplo la mariposa del chagual, que uno la puede ver ahí también, hacen que este lugar sea muy importante para la investigación. Y eso es lo que queremos, digamos, relevar y lograr que se tome la importancia y que la gente lo pueda entender. Es decir, necesitamos conversar y que los distintos usos con- lleguen a un equilibrio para poder, digamos, proteger y poder desarrollar este lugar en un acuerdo común, comunitario respecto a qué es lo que se quiere. Yo creo que no hay muchas diferencias, hay distintos, todos vamos, es como Roma, quizás como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma, pero todos los caminos llegan a lo que queremos en este caso de Mm, Topocalma, seguir disfrutando del lugar un poco como está. Y romper un poco el paradigma también, Rodrigo, que para mí ha sido un poco chocante, de que la gente entienda la conservación como que esto se cuida solo. He escuchado mucho, yo soy una persona que
a través del diálogo, a través de la conversación con los distintos actores que tenemos en el lugar, empezamos a entender los conceptos, cómo ven el lugar en los distintos miembros de nuestra comunidad. Y un poco lo que se ha repetido mucho es que, oye, esto se cuida solo. Y un poquito cómo logramos esto poder quebrarlo. Es decir, la verdad que no es así. Es decir, aquí necesitamos, por ejemplo, infraestructura para la conservación. Necesitamos entregar información, necesitamos ordenar. Podemos disfrutar del espacio, pero con algunas acciones que podemos nosotros mismos empezar a empujar para poder, digamos, en pos de la conservación, entender cuáles son también nuestros, digamos, nuestro ruido que generamos al poder disfrutar o llegar al lugar y usarlo. Es decir, eso para nosotros en este minuto es como lo que tratamos de empujar y que la gente entienda por qué cuál es el efecto que tenemos de ingresar a la playa con un vehículo, por ejemplo. Que mucha gente yo creo que no lo hace con un sentido de, oye, no, a lo mismo, sino que muchas veces no entienden cuál es digamos, el ruido que se genera, que está muy asociado con la avifauna, la nidificación de varias especies que están ahí. El pilpilén es una especie que nos encontramos y que hemos logrado, digamos, identificar zonas de nidificación y lamentablemente tanto el pilpilén como el chorlito son especies que nidifican en la arena. Uno puede ser súper rápido al manejar y todo, pero de repente no los ve. Los huevos no ve el polluelo y pasa por arriba. Sin un sentido de que quiero hacer un daño, sino que lamentablemente porque yo no entiendo o no tengo la información respecto a que hay una zona de nidificación. O también que con el pasar constantemente en una zona generáis un peso con los vehículos y esto se va, digamos, generando un espacio sin el espacio necesario en la arena que tú tienes ítem de alimentación de las mismas aves y empiezas a matar todo lo que son en la infauna que vive dentro de la arena y que son los pajaritos van ahí y se alimentan de la pulga, de la lombriz o de los distintos organismos que viven ahí y al pasar con un vehículo esto se va generando casi como un concreto y no hay manera de que esto viva. Entonces va a ir eliminando una zona, después, ¿qué es lo que va a pasar? Que no, todas estas aves que migran, migraciones locales, migraciones, digamos, más grandes, hemisféricas, ya no van a tomar a Topocarmo como un lugar para poder, porque no van a encontrar donde alimentarse. Entonces, esos efectos a largo plazo después van a generar cambios y esos son los cambios que nosotros tenemos que evitar y tenemos que lograr proteger. Pero yo creo que con la comprensión de qué es lo que hago yo respecto a una acción, uno va entendiendo y quizás va después, dice, ¿sabes qué? No lo hago más, hago esto, voy, dejo mi camioneta acá y yo ingreso a pie y me meto al agua. Así, al final, bueno, antiguamente, acuérdate, en Puertecillo, no llegáis en... Creo que el ejemplo, Sí, por ejemplo, que tenemos en Roca Cuadrada actualmente, es algo que se puede. Sí, sí. antiguamente tú llegabas a Roca Cuadrada, pasabas en la playa, llegabas hasta ahí mismo. Ahora entiendo que ya no es así. Y todos entendieron y asumieron esa, digamos, nueva forma y ahora todos llegan igual, pero sin meter un vehículo, llegáis caminando o bajáis un caminito que se hizo, creo, y llegáis al mismo lugar y disfrutáis de la misma forma. Es decir, entonces todo eso de forma conjunta lo se puede hacer. Sí, es masa crítica. Con Roca Cuadrada empezó el tema de la bicicleta eléctrica, que ha funcionado. Obviamente hay que tener lucas para la bicicleta eléctrica, pero hicieron un camino nuevo, un desarrollo, aprovechó a hacer una bajada y ponte, yo estoy usando esa bajada y la verdad que está bueno. No es tanto, el costo es poco y ¿cómo se llama? Y es mejor en todo sentido. Mm. Así que está bueno. Y al final la masa crítica, cuando digo la masa crítica es que una cantidad de personas haga algo para que el resto se sume, ¿cierto? Ah, chuta, sí. No quiero ser yo el único pavo que estoy haciendo lo que nadie más hace, ¿cierto? Entonces, Sí, yo creo que eso al final va por ahí. Em, sí. ¿Hay alguna referencia, algún lugar, tanto fuera de Chile o tal vez dentro de Chile, que sea como un referente, que sea como un ejemplo al que mirar, que inspire tanto para Topocalma como para otros lugares? Sí, yo creo que para mí, por lo menos, la red de áreas protegidas de California, la red de áreas protegidas de Marina, toda la zona de Monterrey, en todas estas
áreas, es muy, digamos, un ejemplo a seguir. Y creo que ese modelo para nosotros ha sido como, oye, esto es un poco lo que podríamos empujar. Obviamente con las diferentes adaptados a nuestra realidad. Entendemos que tú tenías otros temas y que te facilitan, por lo menos ahí, no nosotros no tenemos, pero sí ese modelo, la forma, creo que es muy, muy interesante, un modelo muy, muy a seguir. Nosotros creemos, por lo menos, que tenemos que ir avanzando en lo que es la implementación y generar, ojalá, más áreas que vayan conversando y conectando, porque creo que al final eso va a empujar otras cosas, a un desarrollo, por ejemplo, en investigación, desarrollo de universidades o de centros de investigación, o digamos un poquito como un referente en una organización de pensamiento que vaya asociado con conservación que podríamos desarrollar acá. Tenemos ya universidades regionales, ¿por qué no pensar en un desarrollo de ese ámbito con sedes, con centros de investigación acá? Creo que eso es muy, muy posible. Creo que no podemos perder la oportunidad de poder entender a cabalidad los procesos y por qué esta es una zona tan especial. Y la verdad yo, por mi comprensión, lo es. Es decir, aquí hay particularidades únicas y hay que lograr entender por qué se dieron acá. Y eso todavía esas respuestas todavía no las tenemos. Por honor al tiempo y la última pregunta, no quiero dejar de lado el surf y los deportes del mar. ¿Cuál ha sido el rol para ti como persona el surf? ¿Es solo un deporte o es más que eso? ¿Y qué rol tiene también en las rompientes y en que, en que las personas usan el border? Mira, yo creo que más que un deporte para mí, yo creo que para mí ya un nivel cultura. Yo encuentro que está la cultura del surf. Tení desde el área de investigación, artes, vidas, familias que se mueven en torno a esto. Creo que eso le da un estatus más que un deporte. Entonces, ahí la importancia también de todo lo que se está haciendo en relación a- a la conservación que estamos llevando o que estamos tratando de impulsar. Eh, Y yo creo que eso nos da, digamos, una, una fuerza para seguir empujando los temas que estamos tratando de poner, digamos, en la palestra, en lograr que, vuelvo a insistir, los tomadores de decisiones puedan entender la importancia respecto a esto. Yo creo que está muy correlacionada también con lo que es la cultura marera, que es la cultura parte de lo local, de lo que es la recolección de orilla. Cómo se ha, digamos, estas dos, digamos, comunidades empiezan a conversar y permearse mutuamente. No es una casualidad que, digamos, con unos grandes referentes que tenemos del surf como Ramón, sea parte también de la comunidad de pescadores. Y así estamos sumando distintos ejemplos, Nachito Yáñez como por el lado de Puertecillo y hay otros por por el sur y por el norte. Gente que está correlacionada y esta conversación cultural se va a ir potenciando y se va a ir, yo creo, generando mayores puentes de comunicación. Yo creo que mucho hay incomprensión, hay de repente, eh, hay, digamos, desacuerdos entre las, digamos, distintas culturas, pero creo que al final tú te das cuenta que está muy correlacionada y que muchas veces es como una simbiosis positiva, un mutualismo. Siempre tenemos que generar estos puentes de comunicación para poder, digamos, llegar al objetivo o el propósito que es por generar el bien común para todos nosotros. Entonces, ahí hay un trabajo muy lindo que tenemos que seguir desarrollando y seguir empujando para ambos lados. Entonces, ahí es poder lograr que los distintos líderes de estas distintas culturas puedan llegar a sentarse, dejar sus intereses particulares y pensar también en el interés común
de todos nosotros, y no solamente de las dos culturas, sino a nivel país. Perfecto. Oye, última pregunta. El que quiera cooperar con Fundación Rompientes, ¿cómo lo encuentra y qué cosas necesitan de los voluntarios? Mira, realmente nuestro canal principal, disculpa repetir la palabra, es a través de redes sociales. El Instagram para nosotros es súper importante, Fundación Rompiente, nuestra página web. Nosotros estamos recibiendo donaciones personales, pero también para nosotros muy, muy, muy importante los apoyos profesionales. Gente como tú, Rodrigo, que es a través de este podcast estamos conversando, la difusión respecto a estas ideas y lo que se está tratando de empujar es súper importante. Nosotros en ese sentido muy, muy abiertos a recibir ayuda desde todos los lugares. Muchas veces nos vemos sobrepasados porque somos una fundación chiquitita, así que chiquillos, pues, muchas veces nos demoramos en responder, pero sí necesitamos apoyo, apoyo desde todo ámbito, el área comunicaciones, como el área de ingenierías, aspectos legales, médicos veterinarios, todos los ámbitos, para ese tipo de ayuda para nosotros. Los voluntarios también para nosotros son sumamente importantes para poder apoyar todo lo que son la operatividad, sobre todo en el santuario. Generalmente en el verano, inicio de temporada, estamos recibiendo apoyo de voluntarios muy agradecidos, pero no solamente en esa época, sino a lo largo de todo el año. Todo lo que hacemos llamados a través de redes sociales para apoyarnos en lo que son limpiezas con nuestros socios, como el Parley, y a través de nuestro otro proyecto que es la Escuela del Océano, escuela que se encuentra en Pichilemu, donde también ahí tenemos un ala muy importante que está muy ligado y un pilar fundamental en lo que es la conservación, que es la educación ambiental. Ahí hacemos educación gratuita a niños y jóvenes. Y ahí, ese proyecto para nosotros ha sido fundamental para poder, digamos, permear también en lo que es la comprensión respecto a lo que estamos haciendo. Ahí tenemos una gama muy grande respecto a ayudas, a aportes que podemos tener, así que síganos a través de las redes sociales, visiten nuestra página web, escríbanos a través de los correos, ahí pueden encontrar toda la información y toda ayuda es bienvenida. Perfecto. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Muy lindo el trabajo que Gracias, hacen, Rodrigo. lo puedo ver desde primera fuente, así que gracias por tu tiempo. Gracias a ti, muchas gracias. Cuídate mucho. Y nos Vale. vemos en el agua. Sí.